Hay noches que parecen eternas, y no por falta de sueño, sino porque algo o alguien decide acompañarte en la oscuridad. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada, sino un fragmento real de mi vida. Un recuerdo marcado en mi mente como si hubiese ocurrido ayer. Tal vez puedas explicarlo o tal vez no, pero una cosa es segura. Después de escucharlo, pensarás 2 veces antes de apagar la luz. Este sueño lo tuve hace ya bastante tiempo. Tendría unos 19 años más o menos. Todo parecía normal. Estaba en mi casa actual con mi familia. Platicábamos alrededor de una gran mesa, pero de pronto todo cambió. Ahora estábamos en la habitación que antes compartía con mis 2 hermanos. Ahí estaba el viejo ropero, ese que todavía conservamos, y sobre él, como si me hubiese transportado a mis días de primaria, estaba la televisión analógica que solíamos tener. Recuerdo bien esa tele. Llegábamos de la escuela, nos quitábamos el uniforme y la encendíamos casi como un ritual, pero en el sueño estaba poseída. Sí, poseída por un demonio. No sentía miedo, me sentía valiente pero ansioso. Era una presencia muy extraña. En la pantalla podía ver su horrible rostro y detrás de él la clásica estática de No Signal. Gritaba con voz ronca, gruesa, solo gritaba. Yo sabía que no era normal y tenía que hacer algo. En la habitación también estaba mi madre. No hacía nada, solo me observaba desde la puerta, en silencio. Yo, ansioso pero firme, le pregunté: ¿qué hago, mamá? Esto no es normal. Y ella, con voz tranquila, como si ya supiera todo, me respondió: tú sabes qué hacer. Exígele su nombre. Sin darme cuenta, tenía una Biblia en la mano, la alcé y grité: tú, comadreja del infierno, dime tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? En el nombre del Señor Todopoderoso, dímelo. El demonio solo se reía, una risa malvada, burlona, asquerosa. Empecé a preocuparme y le dije a mi madre: no quiere decirme su nombre, mamá. Y ella, con la misma calma: exígelo, hijo, tienes que hacerlo. Con más fe, con más fuerza, con más determinación, seguí exigiendo: dame tu nombre, dímelo, demonio, no perteneces aquí, dime tu nombre. La Biblia empezó a brillar. Era como si estuviera en una caricatura, una pelea simbólica entre el bien y el mal. El demonio dejó de reír, empezó a gruñir, balbuceaba, se resistía, pero yo no paré. Lo enfrenté hasta el final, hasta que finalmente me lo dijo. Lamentablemente, no recuerdo su nombre. Es como si lo supiera, pero al mismo tiempo no, como si estuviera escondido en mi memoria. En ese momento, desperté. No fue brusco, fue solo un abrir y cerrar de ojos. Por dentro estaba asustado, pero mi cuerpo no lo mostraba. Siempre recordaré ese sueño, porque sentí, vi y hablé con un demonio. Y lo más extraño es que antes de ese sueño no había visto películas, ni leído nada, ni hablado sobre lo paranormal. Fue un sueño sin raíces que vino de la nada. Este sueño lo tuve por esas mismas fechas. Estaba en una etapa difícil, emocionalmente inestable, había entrado a la universidad, acababa de salir de una relación que terminó mal y además estaba muy metido en las apuestas deportivas y el casino. Cada vez que perdía dinero, sentía que el mundo se me venía encima. Todo eso me pesaba y quizás por eso soñé lo que soñé. En el sueño teníamos un rancho. Yo me encargaba de revisar a los caballos en un pequeño establo, pero algo estaba mal, muy mal. Mi padre, con preocupación en el rostro, me decía: se están muriendo los animales. Este caballo estaba bien y ahora no quiere comer. Yo creo que también se morirá. El ambiente en el rancho era pesado, como si una enfermedad oscura, un virus invisible, se estuviera propagando por todos nuestros animales. Sentía que debía hacer algo, así que fui a la casa de mi abuela. Era una palapa hecha de guano, que son hojas secas de palma. Adentro estaban algunos tíos, primos, personas a las que no podía verles el rostro, y ella, mi abuelita. Pero no como ahora, se veía más joven, como en esas fotos antiguas en blanco y negro. Me acerqué a ella y le pregunté: abuelita, ¿dónde está Juana? El rancho está plagado de una enfermedad, necesito hablar con ella. Mi abuela me miró seria, y sin decir una palabra, señaló una puerta que daba a una pequeña choza, también de guano. Entré y la choza era oscura, fría y tenebrosa. Solo había una cama y en esa cama estaba ella, Juana. Me vio entrar y con un gesto me pidió que me acercara. Me arrodillé junto a la cama y le pregunté:
¿Qué hago? ¿Qué debo hacer para salvar el rancho de mi familia? Ella estaba cubierto con pieles de animales. Se incorporó lentamente, se sentó en la cama y me tomó la cabeza con ambas manos. Al verla, era esquelética. No tenía ojos, solo cuencas vacías, negras, y con una voz rasposa, llena de desprecio, me dijo: Tú no puedes hacer nada, no sirves, no lo intentes, mejor quítate la vida, no vales nada y nunca servirás para nada. La habitación se volvió más fría, sombras nos rodeaban, se reían de mí y ella también lo hacía. Yo seguía arrodillado, empecé a llorar, me sentía derrotado, triste, sin salida. Pero entonces, en un acto de valor, algo dentro de mí despertó. Mi mente gritó: no, tú puedes, tú eres capaz de todo. Me levanté del suelo, la tomé por la nariz con fuerza, me puse de pie y al alzar la mano, una luz angelical descendió del techo. Una Biblia se formaba en mi mano. Le grité con firmeza: tú no eres nada. ¿Quién te crees para decirme qué hacer? No tienes poder sobre mí, no puedes tocarme, demonio. La habitación se llenó de luz. Vi como Juana se convertía en un esqueleto blanco y luego simplemente desaparecía. Salí de la choza y me encontré con mis tíos. Los que en la vida real son pastores, me miraban con unas sonrisas serenas. Y entonces desperté. Me sentía tranquilo, agitado por dentro, sí, pero sin sudor, sin respiración entrecortada. Entendí algo importante. Mis emociones negativas se estaban transformando en monstruos dentro de mi mente, pero no debía rendirme. Mi alma es más fuerte que cualquier oscuridad y sé que puedo salir de cualquier agujero. Este sueño es particular. Fue mi primera experiencia así, justo cuando me dieron mi propia habitación, la misma en la que duermo ahora. Recuerdo que al principio me costó adaptarme. Siempre había compartido cuarto con mis hermanos y dormir solo me daba miedo. Por eso me dormía muy tarde viendo el teléfono. Daban las 11, las 12, la 1 de la mañana y yo seguía despierto. Esa noche sentí que ya no podía más. Apagué el teléfono, me enredé en mi sábana y me recosté de lado como siempre lo hago, con la espalda pegada a la pared. Estaba en ese punto entre el sueño y la vigilia, medio despierto, medio dormido. Sentía que no me había quedado dormido completamente y cualquier ruidito me hacía abrir los ojos. Y entonces pasó. Sentí una presencia, una sombra, algo negro. La sentí justo en mi espalda. Primero fue su mano, luego su cuerpo y me abrazaba. No podía moverme. Solo podía ver de reojo cómo esa cosa se postraba detrás de mí. Era completamente negra. No tenía forma, no tenía rostro, solo sombra. Y luego hizo algo que me puso los pelos de punta. Empezó a juguetear con su nariz en mi oreja, rozándola, pasándola rápidamente una y otra vez, como si se burlara, como si quisiera provocarme. Era desagradable, horrible. Y no solo eso, sentí como me hundía en la cama. Tenía los ojos bien abiertos, pero el cuerpo paralizado. Entonces, en un acto de valentía, por muy fantasioso que suene, pero así fue, logré tomar esa sombra del cuello y la aventé con fuerza hacia los pies de mi cama. Por fin podía moverme. Me bajé de la cama a toda prisa y empecé a pisotearle la cabeza, con todas mis fuerzas. Mis papás tienen su cuarto justo debajo del mío y yo solo pensaba: ojalá escuchen el ruido, ojalá suban a ayudarme. Después de varios pisotones, desperté. Esta vez sí estaba asustado, agitado, nervioso. Encendí la luz de inmediato. El corazón me latía como nunca. Vi el teléfono y eran las 2:30 de la mañana. Más o menos. Entendí que había sido un sueño, pero no se sentía como un simple sueño. Salí de mi cuarto, fui al baño, me lavé la cara y al verme al espejo sentí miedo. Regresé a mi cuarto, apagué la luz, me acosté y tomé el celular. Me puse a ver reels en Instagram y fue entonces cuando sucedió algo que jamás voy a olvidar. Solo me aparecían videos sobre Dios. Dios te llama, Dios te quiere con Él, acepta a Cristo en tu vida. Cada palabra me llegaba. Sentí una paz inmensa, una paz que jamás había experimentado. Me dieron ganas de llorar y lloré. Acostado en mi cama lloré como si me estuviesen abrazando desde el cielo. Era como si Dios me dijera: estoy aquí. No tardé en quedarme dormido otra vez, pero esta vez dormí en paz. Desde ese día puedo dormir tranquilo en mi habitación. Este sueño fue raro, no por lo que vi,
sino por lo que viví, porque quedé atrapado en un bucle del que no podía salir. Todo comenzó una noche. Mis padres habían salido a casa de mi abuela y se llevaron a mi hermana. Nos quedamos solos, mi hermano y yo. Era viernes por la noche, me quedé despierto hasta muy tarde. Me dormí casi a las 2 de la mañana. Desde hace un tiempo siempre me despierto a las 3, 3:20, 3:30, a veces 3:40, pero siempre es en ese lapso. Y como de costumbre, me desperté. No tenía sueño, me quedé despierto hasta las 5 de la mañana y cuando por fin me dio sueño, volví a cargar mi teléfono y me recosté para dormir un poquito más. Y ahí comenzó todo. Primero soñé que me despertaba en mi cama. Todo estaba oscuro, era de noche. Miraba mi habitación como siempre, hasta que volví la mirada hacia la puerta y lo vi. Un hombre con sombrero y un gato. Estaban a los pies de mi cama, el gato acurrucado entre las sábanas, el hombre con una rodilla sobre mi colchón. Sentí miedo, pero más fuerte fue el enojo. Lo enfrenté y le dije: ¿Tú qué haces aquí? Cara de verga, no tienes nada que hacer aquí, lárgate. Y la sombra del hombre empezó a desvanecerse por la puerta. El gato se quedó tranquilo, no me daba mala espina. Miré por la ventana y entonces desperté. Mi cuarto seguía oscuro, pero ahora mis padres estaban a los pies de mi cama. ¿Cuándo llegaron?, les pregunté. ¿Dónde están los demás? ¿Qué hacen aquí? Miré por la ventana y algo no cuadraba. La vista era la de mi barrio, pero desde mucho más arriba, como si mi habitación ya no estuviera en el segundo piso, sino en un cuarto piso. Todo parecía una favela de Brasil. En el cielo, las estrellas formaban unas alas de ángel, y de ellas un haz de luz bajaba hacia esas casas. De pronto, descendió un ángel. Vestía una túnica azul. Su cabello era rubio, corto y ondulado. Tenía detalles brillantes como diamantina azul, fuerte, y desapareció entre las casas. No lo podía creer. Había visto un ángel. Mamá, Dios mío, no me lo vas a creer. No sabes lo que acabo de ver. Me levanté para mirar a mis padres y entonces los vi endemoniados. Ojos blancos, balbuceaban, escupían espuma, tenían gallas por todo el cuerpo. Y volví a despertar. Estaba asustado, recordaba perfectamente los 2 sueños anteriores. Toqué mi cara, miré mis manos, revisé el teléfono. Parecía que esta vez sí estaba despierto, pero algo no cuadraba. Sentía que no era real, como si estuviese atrapado. Y volví a despertar otra vez. Ahora mi cama estaba en otra posición. Me bajé, salí del cuarto y las luces de mi casa estaban encendidas. Me asomé por las escaleras y entonces la vi. Era mi hermana, o al menos eso parecía. Subía lentamente las escaleras, pero su rostro era el de un anciano, arrugado, con dientes puntiagudos, nariz larga y afilada, y una sonrisa macabra. Empecé a alterarme y le grité: «Déjame salir, déjame despertar, quiero despertar». Esa cosa solo se reía, su voz aguda, chillona, como de una bruja. Tú no despertarás, tú ya no dirás, me perteneces. Me desesperé y le suplicaba: «Ya está bien, te prometo que iré a la iglesia ese domingo, te prometo que haré». No recuerdo qué más le prometí. Por más que lo intento, no puedo recordarlo. Esa cosa solo se reía de mí. Bajé corriendo las escaleras. Mi padre estaba en una esquina del sillón, pero no decía nada. Estaba como ausente, como si no le importara. Entonces, esa cosa también bajó. Y yo, desesperado, empecé a golpearla con todas mis fuerzas. Esta vez sí sentía que mis golpes tenían peso. No era como en esos sueños en los que no puedes ni moverte. Estaba peleando y finalmente desperté. Abrí los ojos de golpe y miré por la ventana. Ya era de día. Me levanté con cuidado. No estaba agitado, no sudaba, solo ansioso. ¿Qué diablos le prometí a esa cosa? No lo sé. Solo sé que le prometí algo. Y sé que esa cosa estuvo en mi casa, porque esa misma tarde, mientras jugábamos videojuegos con mi hermano, alguien apagó la televisión. Estos han sido pequeños relatos sobre sueños. Si quieres mandarme tus relatos, puedes dejarlo en la caja de comentarios o escribirme al correo que ves en pantalla. Sería una gran oportunidad para dar a conocer tu historia o experiencias paranormales, pues Paranoia FM quiere conocerlas. Dejen su like y suscríbanse para no perderse nuevos videos. Somos Paranoia FM y te deseamos buenas noches.